Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Ayer retiramos un vídeo en el cual dábamos por buenas una serie de declaraciones que supuestamente había hecho Henry Kissinger. Esas declaraciones no eran correctas. Y la basura se coge y se tira a la papelera. Y eso es lo que hicimos. Nosotros, dentro de nuestras capacidades de comunicación, pues no somos profesionales. De hecho, ni siquiera estamos en la liga amateur. Quizás ni siquiera somos. Pero intentamos, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, contar aquello que parece que los medios de comunicación se les ha olvidado contar. Bien, hoy vamos a hablar de los políticos, de cómo funciona la mente de un político. La mente de un político es muy abstracta y obedece a una serie de intereses que en muchas ocasiones le incoan a ejecutar ciertas políticas, y valga la redundancia, que van contra su propia sociedad. Los ciudadanos eligen a los políticos y los políticos cogen a los ciudadanos y los tiran a la papelera. La mente de un político debe estar en algún otro sitio cuando promueve políticas antisociales. Y veréis lo que os estoy contando. Por ejemplo, en Grecia, después de haber destruido todas las mejoras sociales y laborales del país debido a esa impresionante deuda externa que tiene, han decidido ampliar dicha deuda. Será por dinero. La Troika, ya reunida con el gobierno griego, que el gobierno griego es una serie de tecnócratas no elegidos democráticamente, y la Troika, una especie de staff europeo, que genera dinero solamente con teclearlo en la consola de un ordenador, pues ha decidido ofrecer algo más de 100.000 millones de euros a Grecia para que se siga sosteniendo. Pero la Troika le ha dicho, muy bien, nosotros, a través de nuestros usureros, te vamos a dar mucho dinero, pero quiero que sigas esclavizando a tus ciudadanos, quiero que les sigas apretando más el cinturón, más las tuercas. Y lo que ha hecho ni más ni menos es la reducción del salario mínimo interprofesional de un 22%. Imaginaos, pasando de 751 euros que cobraba antes una persona como salario mínimo a 568. Esto generará un descenso en las prestaciones de desempleo que caerán hasta los 360 euros. Imaginaos, políticas de supervivencia. ¿Qué puede hacer una persona con eso? Prácticamente comer y poco más. También daría lugar a una serie de pensiones, las pensiones de jubilación, mucho más bajas. Curiosamente, y desde hace unos días, se ha confirmado que desde el año 2009 los trabajadores griegos han perdido nada más y nada menos que el 26% de sus ingresos. Ahí es nada. Y como sabéis, en Occidente, cuanto más dinero tienes, más libre eres. Si te quitan el 26% de dinero, tienes el 26% más de esclavitud. Bien, este staff europeo, reunido con el gobierno griego, también ha llegado a otras conclusiones. Por ejemplo, ha dicho, bueno, pues para que nosotros te demos este dinero, tienes que despedir a 15.000 funcionarios. Con lo que ya los paupérrimos servicios sociales se volverán totalmente inoperantes. Excusa perfecta para poder posteriormente privatizarlos. Y por si esto fuera poco, los usureros internacionales han pedido un recorte de 3.000 millones de euros de los presupuestos que, fijaos dónde va a afectar, al gasto de la salud. No, no tocan la defensa, solo tocan la salud. Ahí se va a recortar. Suponemos que los griegos han mejorado su salud y no necesitan servicios, no necesitan quirófanos, no necesitan médicos, no necesitan nada. Evidentemente, de las decenas de huelgas generales que ha habido en Grecia, una de ellas recientemente, los medios de comunicación no se han hecho eco, se les ha olvidado. ¿No será que ese olvido viene motivado porque posiblemente algunos otros países europeos puedan tomar ejemplo de ese tipo de movilizaciones? Continúo. Si os fijáis, veréis que la quiebra de Grecia y su deuda aumenta paralelamente a los recortes sociales y salariales de sus ciudadanos. Veréis, si esta es la deuda griega, estos son los recortes que efectúan a sus ciudadanos. Van increciendo, van de la mano. ¿No son capaces los políticos de darse cuenta que quizás si invertimos las variables, la solución la tengamos en nuestra mano? Esto sucede, y hacen este tipo de cuestiones, sencillamente porque el modelo capitalista impone que se debe consumir vorazmente. Consumir constantemente para que el sistema sea sostenible. Si debilitas las economías de los ciudadanos, el consumo se reduce y por consiguiente la crisis se dispara. Si yo no tengo dinero, compro justo o exactamente lo que necesito para sobrevivir. Políticas de guerra, políticas de supervivencia. Si me impones una política de supervivencia, evidentemente mi consumo será mínimo. Y al tener un consumo mínimo,
el crecimiento dentro del sistema capitalista se atasca, porque el modelo capitalista es sencillamente un grave error que lo único que hace es beneficiar a unas minorías, como así se ha demostrado históricamente. Bien, en resumidas cuentas, exactamente están adoptando las políticas contrarias a las que deberían tomar para salir de esta crisis. Pero no os engañéis, en Portugal están haciendo lo mismo, en Italia están haciendo lo mismo, y en España. ¿Qué ocurre en el Estado español? Pues lo mismo. El presidente, nuestro flamante presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho lo siguiente con respecto a una profunda reforma laboral que tiene previsto llevar a cabo. ¿Que tiene previsto ejecutar? Ya, en firme. Dice, el mercado, observar las palabras, el mercado laboral necesita una profunda reforma que lo haga favorecedor para la creación y la estabilidad del empleo. Palabras textuales. Luego ha dicho el secretario Fernando Jiménez Latorre lo siguiente: la reforma laboral debe ser profunda, valiente y decidida. Tiene un extraño sentido del humor este hombre. Un extraño sentido de humor a lo que denomina profundo, valiente y decidido. Pero continuemos. Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha dicho textualmente: facilitará la creación de puestos de trabajo. Pero vamos a ver, señores políticos, ¿ustedes en qué están pensando? ¿Dónde tienen la mente? ¿Son analíticos? ¿Quiénes son sus asesores, sus consejeros, los viceministros? ¿Quiénes le asesoran? A ver si van a ser empresarios, o banqueros, o exempresarios o exbanqueros de grandes multinacionales. Vamos a ver. Lo cierto es que la reforma laboral lo que va a hacer es facilitar el despido, con lo cual aumentará la destrucción del empleo, por consiguiente se reducirá el consumo y por ende la crisis se agudizará dentro del modelo capitalista. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues os lo cuento. Prima el despido rebajando la indemnización. ¿Sí? La indemnización que se abona al trabajador cuando el empresario decide romper un contrato con él. Y en segundo punto, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas por debajo de la inflación. Quiero decir que las subidas salariales que anualmente tienen los trabajadores estarán por debajo de lo que la subida de los precios de los consumos, bienes de consumo de esos ciudadanos tengan. Si el pan sube un 5%, quizás mi salario suba un 0,5%. Quizás no, tal vez sea real. Y eso es lo que va a suceder. Y todo esto avalado por los sindicatos. No penséis que los sindicatos mayoritarios en este país le hacen el juego al gobierno, a la empresa, a los usureros internacionales, a los grandes poderes fácticos que se esconden detrás. ¿Por qué los sindicatos entrarán en este tipo de juego? ¿Por qué no se movilizan? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué dan el parabién? Sí, un poquito en los medios de comunicación, bla, bla, no nos gusta, creemos que son políticas antisociales. No, palabrería no, hay que moverse un poquito. Continuemos. Por si no lo sabéis todo, os cuento que cuanto menos poder adquisitivo y menos seguridad tiene un trabajador, como he dicho antes, menos consume. Y el nefasto modelo capitalista necesita un consumo constante, constantemente consumir más y más y más. Por consiguiente, si estamos en una crisis dentro del modelo capitalista y reducimos el consumo, con medidas antisociales, lo que hacemos es estrangular la economía. Pero hay más cosas. A todo esto hay que sumar la pérdida del segundo proveedor de hidrocarburos, que era Irán, debido a esa irresponsable actitud internacional que ha hecho, bueno, pues que una serie de sanciones eviten que se pueda adquirir crudo por parte de ese país que para nosotros, para el Estado español, era segundo proveedor. Y para otros estados como Italia, Grecia y Portugal era un importante proveedor. Con lo cual, si las cosas estaban mal, ahora están peor. También tenemos que tener en cuenta este factor y es importante. El desenfrenado aumento del empleo que evidentemente se está dando y se está pudiendo ver objetivamente dentro de los datos del INE. Entonces, cuando el señor Rajoy, graciosamente, porque es un tipo gracioso, afirma lo siguiente, dice: el desempleo seguirá creciendo pese a las duras medidas tomadas. A ver, ¿he oído bien? Esto lo ha dicho Rajoy. El desempleo seguirá creciendo pese a las duras medidas tomadas. Entonces, ¿para qué las tomas?
no las tomes. Continúo. Los impagos de la administración pública, que ya están dejando sin calefacción, sin luz en las escuelas, que están destruyendo, bueno, pues lo que era el bienestar social y lo que por supuesto era el buen funcionamiento de la sanidad, pese a que había muchas quejas, pero aquello funcionaba y la sanidad era gratuita, pues todo esto está desapareciendo. La reducción del funcionariado público en los servicios sociales es efectivo, principalmente en la educación y la sanidad. Y esto viene avalado debido al hecho de que no tienen previsto ejecutar reposiciones del personal de sanidad y de educación. Y si no repones, al final reduces. El aumento de los impuestos a todos los niveles, rompiendo el famoso compromiso preelectoral que el señor Rajoy había decidido, pues, no sé si os acordáis, que en las elecciones, antes de las elecciones generales que se han producido recientemente, el actual presidente del gobierno, entonces jefe de la oposición, dijo lo siguiente: si soy elegido presidente, no subiré los impuestos, ni yo, ni ninguna de las comunidades en las cuales el PP tenga mayoría. Bueno, pues lo que ha hecho es subir los impuestos. Lo que ha hecho es subir los impuestos, los ha subido. Primero ha dicho una cosa y luego ha hecho otra. Pero que eso es algo habitual en nuestros políticos. Y cuando digo nuestros políticos me refiero globalmente. Eso sí que están globalizados, los políticos. Pero a todo esto hay que sumar el gasto militar. Actualmente España le supone 900 millones, entre otras cosas, sostener esos 3.000 soldados que tiene España repartidos en 6 guerras. Porque España está en guerra. Tiene 6 frentes abiertos. Afganistán, el Líbano, Uganda, Bosnia, el Congo y la llamada Operación Atalanta en las aguas del Océano Índico, en la cual una serie de buques están protegiendo a los pescaderos, a los faeneros españoles, para esquilmar, bueno, pues aguas territoriales que todavía están ahí un poco en el aire. Todo esto sin contar las operaciones en las que participó España durante esos 8 meses que tuvo o que se produjo la famosa contienda la contienda en Libia. Pero todo esto no importa. Ya sabéis que los recortes sociales priman antes que los recortes en las partidas militares. Hay cosas más importantes. Viendo este panorama nos preguntamos qué futuro nos espera. Tal vez nuevas guerras, más recortes, por supuesto, podéis contar con ello. ¿Qué somos? ¿Más? ¿Más de todo? ¿Más esclavos? Mucho más esclavos. Cada día más esclavos. Y ese es el objetivo. Algunos dicen, el objetivo es amasar dinero por parte de por parte de los grandes grupos económicos. Otros dicen, el objetivo es amasar poder. Otros dicen, el objetivo es un crecimiento sin límite. No, falso. El objetivo es esclavizar a la humanidad. Y las mismas fuerzas que se encontraban hace 3.500 años, cuando Asurbanipal era rey de buena parte de Sumeria, pues están sucediéndose ahora. Lo que pasa es que entonces los llamaban dioses y ahora tienen nombre o están camuflados con otro tipo de entidad. Vamos a usar este término. Si cogemos la palabra esclavo y nos vamos a la Wikipedia, que tal vez no sea un sitio muy adecuado donde ir, pero bueno, vamos a considerarlo un punto de referencia, dice lo siguiente: la esclavitud es una institución jurídica que conlleva una situación personal por la cual el individuo está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de su propia persona y de sus bienes en general. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Eso está sucediendo. Estamos sometidos bajo ciertos individuos, bajo ciertas políticas. Estamos sometidos bajo los mercados y bajo esos usureros. Estamos sometidos y hemos perdido la capacidad de disponer libremente de nuestra persona y, por supuesto, de nuestros bienes. Somos esclavos y cada vez hay más esclavos que tienen esta condición. Pero vamos a ver la condición de esclavo que dice la Real Academia de la Lengua Española. El diccionario, la RAE. Dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo dominio de otra. Y así es lo que sucede. Estamos bajo el dominio de otra. Porque detrás de esos poderes, detrás de esos usureros internacionales, esos mercados, esos grandes accionistas, detrás de todo este tipo de situaciones, estos tiburones que se están haciendo con el control de la economía global, hay nombres, hay personas. No son entes abstractos.
Hay personas. Tal vez por encima de ellos haya entes abstractos, pero estos son tipos, son personas. Con lo cual, unas personas están por encima de otras, limitando la libertad de estas últimas, o de las primeras. Como vemos, cada día hay más esclavos, más personas dominadas, sometidas bajo el control de los mercados, de las políticas internacionales, de los recortes económicos, de sus hipotecas, de sus tarjetas de crédito, de soportar y aguantar y aceptar condiciones inaceptables. Cada día hay más y más. En Occidente, que creíamos que lo teníamos todo y pensábamos que esto era una especie de Edén, pues se está convirtiendo en un infierno día a día. Cada día su número crece, y hablo del número de esclavos, ya que el objetivo de esta operación global de crisis, que a todos los niveles nos está esclavizando, no es otro más que hacer un sometimiento del humano. Pero si se somete al humano, ¿hacia quién se puede someter el humano? ¿Quién nos está sometiendo? ¿Humanos que someten a otros humanos? ¿O hay algo por encima de estos primeros? Somos esclavos. Sé y puedo decir con total seguridad que algún día seremos libres. Estoy convencido. Alguien se acordará de estas palabras. Hoy somos esclavos, pero nuestro futuro pasa por la libertad. Y estos poderes que detentan nuestra libertad caerán, como no puede ser de otra manera. Es solo una cuestión de tiempo. Para finalizar, bueno, pues hablar de Albert Álvarez, que en el otro vídeo lo dije, es la persona que podéis encontrar en esta página web y ha sido quien ha diseñado la web de mundodesconocido.com. Y bueno, pues es una persona polifacética, un artista a todos los niveles. Ahí está su sitio si lo queréis visitar. Y también comentaros que este fin de semana estaré en Barcelona, llegaré a Barcelona el viernes por la tarde y regresaré a Valladolid el domingo por la mañana. Si queréis asistir o queréis charlar conmigo, a lo mejor no podéis entrar en el Congreso porque no tenéis dinero para poder acceder, bueno, pues yo estaré por allí, por la zona del Congreso, digamos que el sábado por la mañana, más o menos. Estaré por allí. Podemos charlar. Que sepáis que yo del Congreso, de esto nada. Ni del Congreso, ni de las colaboraciones con las radios, ni nada. Que por cierto, os habéis dado cuenta que los grandes medios de comunicación de JL no quieren saber nada. Y posiblemente JL tampoco quiere saber nada de los grandes medios de comunicación. Posiblemente no, ya os lo confirmo. Aunque sabéis que colaboro en Intereconomía, en un pequeño espacio que hay pues muchos viernes y bueno, me parece bien y es un portal donde ahí no me callo. Las cosas que tengo que decir las digo y desde luego, bueno, pues para bien o para mal, ahí están y las suelto. Al que le guste bien y al que no le guste, pues también bien. Sea como fuere, pues me voy a despedir de todos vosotros y deciros que, en fin, que si estáis por Barcelona, insisto, ya sabéis dónde podéis acudir para ver el lugar donde se va a celebrar ese acto. Por allí andaré. Nos vemos en mundodesconocido.com. Hasta el próximo videoprograma.